bienvenidos a todos. Les agradecemos mucho su asistencia y esa puntualidad a este webinar que tenemos el día de hoy para hablar acerca del poder de los datos para interacciones reales. Mi nombre es Ivonne López, yo soy la líder de marketing para todo lo que tiene que ver con la unidad de negocio de Avanzo a Globant Division. En este momento pues estamos liderando toda la parte de Latinoamérica y pues dentro de nuestros partnerships contamos gracias a un trabajo muy fuerte que tenemos en equipo con el partnership de informática. Entonces, para comenzar, quisiera contarles un poco acerca de Globant, algo muy rápido para que ustedes sepan quiénes están a cargo de todo este tema que tenemos el día de hoy. Pues como les comentaba, nosotros somos Globant, somos una compañía nativa digital, nosotros prestamos todo tipo de servicios para el desarrollo de software, nos apasiona bastante construir entornos digitales y trabajar con las compañías para que se vuelvan unas compañías transformadas e innovadoras. Ayudamos a nuestros clientes a conectarse de manera emocional y de manera real con sus consumidores y con todo su entorno de colaboradores a través de soluciones de inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con la optimización del negocio. Hemos sido ya reconocidos por un reporte de IDC como un líder mundial en consultoría en estrategia digital. Estamos dentro de los líderes en este cuadrante que nos hace reconocimiento de IDC y ya hemos venido trabajando cerca de 15 años, casi 16, en todo lo que tiene que ver con transformación digital. Avanzo entra al ecosistema de Globant este año. En el 2019 Globant adquiere el 100% de Avanzo, una compañía que inicia sus funciones en Colombia pero con presencia en toda Latinoamérica, una compañía que viene trabajando hace mucho tiempo con todo lo que tiene que ver con soluciones cloud a nivel mundial, implementándolas y generando servicios profesionales alrededor de la implementación de estas soluciones, y ahora entra en el ecosistema de Globant complementando todo ese tema de desarrollo de software con expertos en cloud, certificados. Y ahora quisiera darle paso a Nayibe Orjuela. Nayibe es nuestra especialista en producto informática aquí en Avanzo a Globant Division. Nayibe es una apasionada de los datos, siempre ha trabajado con compañías de muy alto nivel y pues quiero agradecerle también su tiempo por estar hoy aquí y pues abro también paso para que ella comience su presentación. Nayibe, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ivonne, por la introducción y por darme paso. Bueno, a todas las personas que están en el webinar, muchas gracias por su participación y vamos a pasar a lo que nos interesa, digamos, el tema central que nos trae hoy aquí. Vamos a imaginarnos un hombre de 40 años, soltero, sin hijos, y que lo primero que hace todos los días en la mañana es checar su teléfono celular y revisar su correo. Recibe exactamente la misma publicidad todos los días. Y esta publicidad dice: no se pierda la conferencia del doctor creador de la lactancia y la crianza. ¿Ok? Una persona sin hijos, hombre sin matrimonio, recibiendo este tipo de publicidades. Creo que a todos nos pasa, ¿sí? Hoy en día es muy común que nos invadan los correos de basura y de publicidades que no nos interesan. Más allá de lo que esto va a representar en costos de a las compañías que nos están enviando la publicidad, esto tiene un impacto muy importante a nivel de marca. Simplemente, al final, esto termina convirtiéndose en algo molesto. Nosotros ya no queremos que nos estén enviando publicidades que no están totalmente personalizadas u orientadas hacia las preferencias que nosotros tenemos. La influencia que ha tenido las tecnologías digitales en el cambio, en el consumo, en el hábito de consumo de los clientes ha acelerado las inversiones en Machine Learning y en inteligencia artificial. Esa es la forma en la que hoy en día podemos llegar a hacer todo este tema de predicción y personalización y nos permite sugerir cuál va a ser la siguiente mejor acción, la siguiente mejor oferta o la siguiente mejor experiencia. Todo esto es al final con el objetivo de poder ofrecer una experiencia de cliente diferenciada de nuestra competencia y mantener la fidelidad de los clientes y conseguir nuevos clientes. Esta es la manera en la que hoy en día las compañías logran retener y aumentar las ventas a través de clientes nuevos. ¿Qué tan personalizada está su experiencia? ¿Qué tan personal es esa personalización que nosotros estamos haciendo? ¿Qué tanto conoce usted a sus clientes?
que también lo califican o lo recomiendan en el mundo digital. Hoy en día, y más que nunca, la experiencia del cliente es crítica. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros compramos algo o nos fuimos a un sitio nuevo sin buscar una recomendación? Esto hace parte del cambio del comportamiento del consumo de los clientes y todo se debe al tema de transformación digital. Uno como cliente esperaría ser atendido de una manera consistente, sin importar el canal por el cual se está estableciendo la comunicación. Y en el momento en el que tenemos algún tipo de inconveniente, nosotros esperamos la solución más rápida y una comunicación constante acerca de lo que está sucediendo. El poder reducir la fricción de los clientes en cada una de las interacciones y los procesos es parte muy importante de la experiencia. Todo esto solamente se logra si los equipos están bien informados. No se trata solamente de entender quién es el cliente y qué nos compra, como sucedía en el pasado, donde todo estaba enfocado a esto, sino que todas las áreas de la compañía tengan contacto directo y que puedan tener una experiencia excepcional a nivel de fidelización. Reducir la fricción en cada una de las interacciones que tienen los clientes con la organización, a la final se traduce en fidelidad y en buen posicionamiento de marca. Le voy a contar algo muy, digamos, como a experiencia personal. Por temas de trabajo me toca viajar constantemente. La empresa en la que me encuentro ya tiene unos convenios con ciertos hoteles a los que nosotros siempre llegamos. Sería muy interesante si la próxima vez que yo me alojara en un hotel de esa cadena me recibieran con algo como, señora Nayibe, nos gusta, sabemos que usted le gusta hacer yoga y en su habitación hemos dispuesto un tapete para que pueda hacer uso de él, ya sea en el área de fitness o en el área de gimnasio o en su habitación. La próxima vez que yo esté en ese hotel y me reciban de esa manera, van a lograr el famoso efecto wow. ¿Ok? Hoy en día nosotros estamos buscando ese efecto wow en cada uno de nuestros clientes, es ir más allá. Probablemente yo escogería nuevamente el mismo hotel en cada viaje de negocios que yo haga. O si algún día voy de vacaciones, buscaría alojarme en un hotel donde se fijan en los detalles y terminan haciendo una experiencia de cliente totalmente diferenciada. Y eso al final se traduce en fidelización. Ese efecto wow es el que hace que nosotros como clientes queramos volver a consumir los productos y servicios que nos están ofreciendo. Solo se logra si nosotros logramos prestar atención a los pequeños detalles que se dan de forma individual. Y como decía anteriormente, se reduce la fricción entre las interacciones y los procesos que están de cara al cliente. Los clientes todo el tiempo nos están diciendo exactamente qué quieren, ¿sí? Nos están mencionando cuáles son sus deseos de viaje, de descanso, de compra, si quieren comprar un carro, una casa. Nos están mencionando cuando están disgustados, qué tipo de gastronomía les gusta, si tienen preferencias por hacer ejercicio, si prefieren el running, si prefieren el yoga. Son personas que siempre están en contacto con nosotros y diciendo qué quieren. Y no solamente de esto, a través de todas sus comunicaciones e interacciones nos están diciendo muchísimas cosas más. Si nosotros entendemos que necesitamos datos o de esos datos para prestar atención a cada uno de esos detalles en cada cliente y darle manejo a las expectativas, eso es todo lo que nosotros a la final necesitamos entender. Creo que estamos de acuerdo en que generar el conocimiento es básico para construir una experiencia de cliente diferenciada y que esta es una de las razones por las que el análisis con inteligencia artificial y Machine Learning está tan de moda. Nosotros utilizamos este tipo de herramientas para ayudarnos a generar predicciones y personalización, pero lo importante aquí no solamente las herramientas que estamos utilizando de cara a generar esos insights o esas informaciones o ese conocimiento que es valioso, sino además del tipo de datos que nosotros estamos utilizando o de qué clase de datos estamos nosotros utilizando para alimentar los sistemas analíticos. Les voy a poner un ejemplo de la vida real, ¿sí? Conozco una organización bancaria que invirtió una cantidad considerable en una solución muy moderna para presentar una siguiente próxima oferta, una próxima mejor oferta, perdón, y que era extremadamente sofisticada, digamos, a nivel de tecnología. El tema fue que alimentaron los datos de la bodega con un sistema
de cuentas que no tenía la calidad suficiente y los algoritmos de coincidencia no sacaron el resultado deseado. Algunas ofertas sí eran relevantes para sus clientes, pero muchas otras estaban desviadas y basadas en información que ya realmente era muy histórica, o sea, información bastante antigua. A la final, esta compañía decidió mejor dar un paso atrás para poder hacer una inversión en arreglar los datos que estaban utilizando para la analítica, porque se dieron cuenta que claramente pues, tenían un trabajo por hacer en ese aspecto. La conclusión de esta empresa pues, fue bastante simple. Ellos podían obtener mejoras significativas en el resultado si alimentaban mejor las soluciones de analítica existentes con mejores datos. A la final se trata de que nosotros vayamos a lo que es el fundamento de todas estas nuevas tecnologías. Quizás nosotros nos preocupamos muchísimo y está muy bien por tener herramientas a la vanguardia en este aspecto, pero tenemos que entender que el fundamento de ellas son los datos. Si nosotros no alimentamos estas soluciones con buenos datos, pues no vamos a obtener el resultado que nosotros estamos esperando. Los retos que se presentan en este aspecto es que los datos realmente tienen una característica bastante dinámica. Eso siempre ha sucedido. Los datos, por ahí leí una frase que dice que los datos son de naturaleza caótica. En realidad, creo que lo que los ha vuelto demasiado dinámicos y difíciles de manejar es la variedad y la rapidez con la que hoy en día se producen datos. Tener datos de muy buena calidad para poder mitigar, digamos, todas estas características que nos son difíciles de manejar, va a requerir de funciones muy especializadas. Empezamos por entender que los errores humanos siempre van a estar presentes en los datos. ¿Sí? Alguna vez conocí una entidad educativa que tenía extremadas restricciones con respecto al ingreso a la información y sus sistemas se volvieron muy burocráticos. A la final, demasiadas reglas de negocio sobre los datos terminan volviendo las aplicaciones demasiado tediosas o muy poco eficientes, porque las reglas que están sobre ellas no permiten a la gente hacer su trabajo de la manera más ágil y más rápida. Y al igual, los usuarios de negocio siempre van a estar tratando de hackear el sistema. O sea, cuando hablamos de hackear el sistema no es solamente de tecnología. Digamos, los usuarios de negocio siempre están buscando la forma de hacer las cosas, digamos, a su manera, sin importar por detrás qué tipo de impactos tiene. Con respecto al tema de los datos, ya todos sabemos que por ejemplo, en sistemas de ventas, las personas que están ingresando los valores de cuentas, a la final, por muchas reglas que los datos tengan, ellos terminan ingresando cualquier valor. ¿Por qué? Porque tienen unas fechas por las cuales cortar, porque tienen unas reglas de negocio con las cuales cumplir y a la final terminan hackeando las reglas que se colocan, ¿sí? Y si uno convierte el sistema en una cantidad de reglas, termina convirtiéndose demasiado burocrático. Y a la final eso termina también siendo contraproducente para los temas de negocio. Los datos también se encuentran distribuidos y repetidos en muchos lugares. Esto es natural. Yo creo que contra eso muchas compañías han intentado tener sistemas de información monolíticos donde todo confluye en un solo sitio o tienen un solo software, pero no tienen la mejor funcionalidad de cada uno de los aspectos a nivel tecnológico que deberían tener. Es un enfoque totalmente respetable, pero hay otras compañías que sí prefieren tener las mejores herramientas indistintamente si tienen los datos dispersos. Okay, creo que el enfoque monolítico no es garantía de que los datos no se encuentren en silos o que estén en diferentes sitios a través de nuestra compañía. Esa es la naturaleza del dato, por más que lo queramos evitar, va a ser realmente inevitable. Entonces, que nosotros tengamos datos distribuidos no es el problema es que no tengamos la tecnología necesaria para poder identificar cuáles son las identidades que se encuentran en cada uno de esos sitios que se encuentran aislados y poderlas unir para poder tener una visión unificada o única de todas esas entidades que tengo distribuidas. ¿Sí? Y por último, como les decía anteriormente, crecimiento y diversidad definitivamente vuelve mucho más compleja la situación. ¿Sí? Tenemos que tener una capacidad de procesamiento que nos permita enfrentarnos a la variedad y al volumen
mientras que estamos cumpliendo con los tiempos requeridos. Muchas empresas tienen grandes infraestructuras de procesamiento, pero digamos ya estas infraestructuras no soportan los tipos nuevos de datos que se están generando y los volúmenes a los que estamos llegando. A la final esto se traduce en tiempo, ¿sí? Empresas que tardan meses o semanas o demasiado tiempo procesando información para entregar al negocio cuando ya esa información deja de ser relevante. Hoy en día, en donde la interacción y el tiempo real es lo que prácticamente está mandando la parada, nosotros no podemos darnos el lujo de esperar un mes, 2 meses o un informe trimestral, porque ya esas informaciones definitivamente no van a tener la relevancia en el tiempo. Estas son las 3 características que nosotros debemos tratar de gestionar y mantener en control, ¿sí?, acerca de los datos. Porque si nosotros no gestionamos esto, la calidad del dato se compromete. Y eso es lo que tenemos que cuidar a la hora de nosotros poder utilizar información para generar conocimiento dentro de la organización. En el tiempo de experiencia que yo tengo en gestión de datos, hasta ahora no he visto una sola empresa que no tenga retos importantes al momento de intentar utilizarlos para poder potenciar sus procesos de negocio. Esto es algo que se da en todos los niveles, en todas las industrias, todas las empresas de forma particular. Obviamente tienen ciertas características que hace que el proceso presente ciertos retos, ¿sí? Entonces, lo que sí veo en común en todas ellas, a pesar de que cada una es particular, es que no saben con certeza dónde se encuentran todos sus datos, ¿sí? Difícilmente encontramos una compañía que tenga 100% seguridad de dónde están ubicados los datos que necesitan para poder operar o para poder hacer análisis. Y normalmente ese conocimiento se encuentra en cabezas de algunas personas, o sea, no es un conocimiento que se encuentre abierto o que se encuentre a través de toda la compañía, que cualquier persona tenga la capacidad de responder ese tipo de preguntas. No hay una claridad de qué procesos intervienen los datos. O sea, cuando he estado en experiencias de proyectos de gestión de datos, más puntualmente de gobierno, nos hemos dado cuenta de que hay procesos que definitivamente no se encuentran documentados y ni siquiera se encuentran claros. Parte de los resultados del proyecto es que las personas entienden qué está sucediendo con los datos y los datos se actualizan en un proceso batch, qué tipo de aplicaciones están haciendo las actualizaciones, cómo se están llevando a cabo esas actualizaciones, si los datos se están borrando, se están cambiando, se están actualizando. O sea, realmente ese conocimiento no es 100% claro. Cuando se emprende este tipo de proyectos es cuando se puede entregar un poco de claridad al respecto. Sin embargo, si ese conocimiento no se mantiene en el tiempo, pues también se diluye. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces levantan este tipo de cosas para un proyecto de una única vez, pero en el tiempo no se reutiliza y pues el conocimiento se diluye. Tampoco conocen cuál es el estado de la calidad del dato. Tienen una noción, pero a ciencia cierta, con estadísticas e indicadores. No todas las empresas, de hecho son muy pocas en las que he estado, que ya tienen una práctica bastante, digamos que está muy madura, en la que ya llevan KPIs o llevan indicadores que les estén monitoreando el estado de la calidad de los datos que utilizan. De resto, las compañías no tienen una práctica en la que les permita de forma permanente entender qué está sucediendo con la calidad de los datos y cómo esto les afecta a los procesos de negocio. ¿Okay? Entonces, estos aspectos de entender qué sucede con la información es relevante cuando vamos a utilizar datos. Y prácticamente los datos hoy se utilizan para todo. Entonces, nosotros deberíamos tener este conocimiento, digamos, de alguna manera reutilizable, o sea, que nosotros siempre lo estemos llevando a cabo dentro de nuestra compañía en cuanto a la práctica de la utilización del dato. Si yo voy a utilizar datos para generar un informe, pues yo tengo que saber a ciencia cierta dónde se encuentra la información, tengo que saber a ciencia cierta cómo es el estado de calidad de datos y tendría que entender a ciencia cierta cómo los procesos están impactando la información que yo estoy utilizando, para saber si sufre algún cambio, eso cómo me afecta a mí. ¿Okay? Entonces, no solamente para eso, si yo quiero hacer una migración de información, de igual manera esos 3 aspectos son importantes.
Si yo quiero llevar a cabo un proyecto de analítica, de igual forma, esos tres aspectos son importantes. Todo parte del conocimiento del dato, todo parte de esa etapa de discovery. Alrededor del cliente siempre van a existir estrategias que van a buscar aumentar el valor durante su ciclo de vida. Hasta hace un tiempo, nosotros conocíamos lo que es el servicio al cliente, ¿sí? Esa era la versión anterior de lo que hoy en día conocemos como experiencia de cliente. Es la maduración, es la evolución de ese servicio al cliente. En el futuro vendrán otras cosas más. En la medida en la que la tecnología va avanzando, nosotros vamos a ir cambiando de paradigma con respecto a lo que es experiencia al cliente como hoy la conocemos, ¿sí? Pero lo que sí podemos tener seguro es que el cliente va a seguir existiendo y por lo tanto nosotros vamos a tener que seguir gestionando su información y evolucionando también a que nosotros vayamos de acuerdo a las tendencias de tecnología. O sea, si hay algo que está claro es que el manejo de los datos del cliente va a seguir continuando y va a seguir evolucionando. Así como ha evolucionado de servicio al cliente a experiencia y continuará en el futuro, nosotros también vamos a seguir evolucionando la gestión del dato, como la veníamos manejando anteriormente, que era con propósito único, y como se está manejando hoy en día, que ya es un tema totalmente corporativo, y utilizando tendencias tecnológicas, ¿sí? Entonces, si nosotros suavizamos la gestión de los datos, o sea, si la volvemos más transparente, si la volvemos más fácil para que los usuarios puedan hacer uso de ella, ¿sí? Nosotros vamos a poder estar preparados para el futuro y para continuar esa evolución de la gestión de datos de clientes de forma transparente, ¿okay? Y que para cualquier reto que nosotros tengamos más adelante, ya nosotros estamos de alguna manera de antemano preparados para esto. Con el gobierno de datos, nosotros vamos a poder garantizar mejores resultados con mejores esfuerzos. La idea es que el gobierno de datos ponga ese fundamento de cómo se deben gestionar y administrar los datos. ¿Sí? Esto es como tener casi que una fábrica. Es una fábrica de datos que va a estar preparada para el futuro. Es decir, yo puedo utilizar cualquier información, gestionarla, aplicar ciertas reglas que ya están predefinidas y sacar rápidamente un resultado. Cualquier persona dentro de la organización va a estar consciente de esto. Por lo tanto, son esfuerzos que se realizan de manera constante, que son totalmente reutilizables y que vuelven este proceso muchísimo más eficiente. A la final, nosotros estamos hablando es casi que de un viaje de la gestión de datos maestros y esto hay que evolucionarlo. Evolucionarlo es agregar más fuentes de información, agregar más funcionalidades, agregar nuevos paradigmas de uso de la información y todo eso tiene que estar controlado y de alguna manera tiene que ser reutilizable para que yo en el tiempo lo vuelva mucho más eficiente. Entonces, los proyectos que van a utilizar datos van a tener la certeza de estar usando datos que son de calidad y totalmente oportunos con el menor esfuerzo. La idea es que yo deje ese enfoque de fábricas individuales de datos y ya tenga una fábrica, por decirlo, corporativa que haga toda la gestión del dato de manera integral. A nivel de metadatos, que es lo que nosotros conocemos como contexto, y era lo que le habíamos hablado anteriormente. Si yo tengo el contexto de datos, si yo puedo saber de dónde viene, quiénes son las personas que lo intervienen, cuáles son los procesos que intervienen en el dato, cuáles son las políticas que rigen ese dato, qué reglas estoy aplicando a la información para preservar su calidad. Si yo puedo entender el dato cuando muere, en qué aplicaciones, cómo gestiono su ciclo de vida, yo voy a poder tener un contexto mucho más amplio acerca del dato y utilizar toda esa información para poder hacer una buena implementación con esos datos, ¿ok? Ahora, la metadata, que es lo que nosotros conocemos como contexto, no es solamente una definición técnica. Nosotros tenemos diferentes tipos de metadatos. A nivel técnico ya los conocemos y normalmente contestan preguntas como ¿dónde están los datos que yo voy a utilizar? ¿Sí? Si están dispersos geográficamente, ¿en qué ubicaciones geográficas están? ¿En qué sistemas estoy almacenando la información? ¿Qué estructura tiene ese dato? ¿Cuáles son las restricciones que tiene a nivel de campo y de formato un dato? ¿Okay? Entonces, eso es lo que nosotros en el común consideramos como metadata técnica.
Además, también existen metadatos de negocio, y es decir, esos metadatos de negocio contestan a preguntas como ¿qué clientes han comprado mis productos? ¿Sí? Son información, son metadatos, son datos y tienen una estructura, y esa estructura es la que nosotros queremos conocer. ¿Cuáles han sido los reviews que te han dado últimamente tus clientes en la página web? Probablemente existe un informe con eso. Ese informe tiene unos metadatos, ¿ok? Y a la final está apalancando una respuesta de negocio. ¿Qué otra información de clientes tengo? ¿Ok? ¿Dónde se encuentra esa información? Es la parte técnica, y qué otra es la definición de negocio. Entonces, cuando nosotros empezamos a juntar todos estos datos o todos estos metadatos, que son datos sobre datos, vamos a tener una visual mucho más ampliada del dato con el que vamos a trabajar. Están los datos operacionales. ¿Cuáles son aquellos terceros que necesitan acceder a la data? Por ejemplo, si yo tengo algún proceso offshore externo que necesita acceder a mi información, o si a través de un informe yo estoy compartiendo, o de una base de datos estoy compartiendo esa información a un tercerizado, en el que de pronto el call center se encuentra tercerizado y está utilizando una base de datos mía. ¿Cómo yo aplico la seguridad para evitar fugas de información? ¿Quiénes son los dueños de los datos? O sea, ¿quién opera los datos? ¿Cómo intervienen con ellos? Eso ya son otro tipo de metadatos que nosotros llamamos operacionales. Y por último, están aquellos relacionados al uso, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son las personas que usan los datos? ¿Tienen acceso las personas que realmente tienen que tener acceso? ¿Qué política yo estoy colocando sobre esa información para su uso? ¿Realmente quienes acceden a los datos son los que deberían tener permiso? Entonces, ese tipo de cosas acerca de cómo estoy haciendo uso o el uso apropiado de la información están asociados a este cuarto definición de metadata. Nosotros, a través de nuestras soluciones, podemos proveer contexto de datos por la unión de todos estos elementos y enriquecer la visual del dato, para que al momento en el que vayamos a trabajar con él tengamos todos esos elementos necesarios para poder tomar decisiones acerca de la información. ¿Ok? A través de Informática Axon, que es la solución de gobierno de datos, nosotros vamos a poder juntar todos estos metadatos, todas estas informaciones, y crear un contexto de la información a través de inteligencia artificial y machine learning, que nos va a permitir también hacer una automatización de las actividades del gobierno y generar conocimiento extra a través del relacionamiento de todos estos aspectos. Axon nos va a proporcionar una vista 360 de todo el contexto de los datos y nos va a dar ese entendimiento que se necesita para tomar cualquier decisión acerca de ellos. Adicionalmente, también Informática Data Catalog nos va a ayudar a hacer ese rastreo de los metadatos técnicos para entender dónde se encuentran alojados los datos y cuáles son las aplicaciones que los intervienen. Tiene una capacidad de poder correlacionar todos estos elementos y crear links que nos van a permitir a la final ver cuál es el linaje del dato de inicio a fin. Esta es una característica que hoy en día en temas de gestión de datos está siendo bastante solicitada y consumida, porque nos permite tener esa visualización de lo que está sucediendo. Es una visual end-to-end de lo que está pasando con el dato, ¿sí? Cuáles son los procesos que lo intervienen y qué aplicaciones tienen algún tipo de relación con él. Además, esta solución me va a permitir etiquetar de forma automatizada y hacer clasificación. Lo que estamos conociendo en este momento, o que ha surgido el término, no es nuevo, pero ha surgido más el término, la apropiación, es catalogación de datos, o curación de datos. Es decir, yo voy a poder clasificar, etiquetar los datos para tener un contexto más de negocio acerca de qué es lo que representan en el mundo real. Data Catalog y Axon se integran de forma natural para poder entregar una vista completa e inteligente de los metadatos técnicos y de negocio que nosotros tenemos dentro de la compañía. Nosotros estamos convencidos de que el conocimiento ya se encuentra dentro de las organizaciones. Estamos en la versión 3 del gobierno de datos.
todas estas iniciativas de gestión de datos nacen apalancadas de la necesidad de tener buena analítica de negocio, ¿sí? Esto es lo que ha impulsado que hoy en día existan estrategias fuertes para poder gestionar y controlar la información y poder obtener buenos resultados. Ahora, en la versión 2.0 del gobierno de datos, nosotros vimos cómo las empresas se quedaron con una definición en el papel, ¿sí? Que si bien de alguna manera ayuda a que las empresas tengan ese conocimiento acerca de quiénes son los dueños del dato, qué políticas tengo sobre ellos, qué estado de calidad tengo, cuáles son los procesos y los procedimientos que intervienen los datos, de qué manera debería hacerlo, la documentación, o sea, digamos, todos esos metadatos de los que hemos hablado se quedan en el papel. El problema es que no son fáciles de gestionar, ¿sí? Nadie quiere estar llenando un Excel o llenar de un formato que nadie más va a mirar, o sea, parecen tareas que no son relevantes para la empresa. Entonces, el conocimiento existe y la versión de 2.0 del gobierno de datos nos trajo ese resultado y ya vimos que teníamos que evolucionar a soluciones que nos ayudaran a adoptar mejor el gobierno del dato. Entonces, en esta versión 3.0 ya nosotros estamos interactuando con herramientas que basadas en Machine Learning y en inteligencia artificial nos permiten hacer toda esa clasificación o toda esa documentación que gira en torno al dato de manera colaborativa. Todo ese conocimiento que los usuarios tienen, porque cada uno maneja una porción de información, puede ser documentada en este tipo de herramientas. Nuestra solución lo que va a hacer es buscar los relacionamientos, descubrir y sugerir cuáles son esas características de los datos que los unen, ¿sí? Que tienen entre sí, que tienen en común, cómo se relacionan entre ellos, y los va a hacer visible hacia todos los usuarios que tengan que tener algún tipo de interacción con los datos. Es una solución que va a permitir que cualquier usuario de la organización que tenga una necesidad de información pueda entrar al diálogo y puede entender en una vista 360 qué sucede con el dato. ¿Ok? Ojo, con el dato. Todavía no hemos entrado al contenido del dato, que es la representación en el mundo real. Aquí es con el dato, es decir, cuáles los proyectos que en este momento están utilizando ese dato. Cuáles son las aplicaciones en este momento que están creando el dato, que lo están procesando y que lo están visualizando. Cuáles son los usuarios encargados de mantener la calidad del dato, cuál es la calidad del dato en este momento. Ese tipo de preguntas se responden a través de nuestras soluciones de gobierno de datos, las cuales nos van a permitir hacer un discovery de una forma muy eficiente y muy transparente, con alta confianza, porque de eso se trata, que nosotros confiamos en nuestros activos de información y que nosotros reduzcamos el tiempo que tardamos en esa tarea de descubrimiento. Anteriormente creo que ya lo había mencionado y es cada vez que yo voy a trabajar con datos, los pasos se repiten. Lo primero que debo hacer es entender dónde se encuentran los datos y posteriormente a eso entender cómo se encuentra la calidad del dato y posteriormente la preparación. Si yo reduzco el tiempo de estas actividades, estoy haciendo ganancias operativas en todos esos equipos que trabajan los datos y de eso se trata. Y además estoy creando cultura alrededor del dato. El gobierno de datos, a la final, nos va a permitir coordinar y reutilizar esos esfuerzos para facilitar los procesos de gestión de datos. En el caso de la gestión de datos de clientes, nosotros vamos a acelerar esa etapa de descubrimiento y vamos a generar confianza para poder tomar decisiones acerca de los datos. Algo tan simple, o sea, yo estoy trabajando un proyecto de Customer 360 y acabo de encontrar una fuente de información que viene o proviene del log de la página web donde están las interacciones del e-commerce en el carrito de compras, ¿ok? O sea, lo que la gente cree que va a comprar o empieza a navegar en mi e-commerce y empieza a revisar algunos productos. Tengo esa fuente de información, pero cuando la bajo me doy cuenta que no tengo toda la información completa del producto para poder identificar cuál es la preferencia de productos de ese cliente que estaba navegando. Si yo detecto eso desde un principio, pues no cuento con esa fuente como para hacer un cruce o un enriquecimiento del dato, ¿sí? Pero no voy a esperar a ya llegar a una etapa avanzada del proyecto para decir, los datos no me sirven, ¿ok? Entonces, la idea es que nosotros a través del gobierno de datos podamos de manera anticipada
entregar ese conocimiento para que aquellos equipos que trabajan con la información puedan tomar decisiones. De otra forma, también el gobierno de datos mantiene la alineación de los proyectos con objetivos que son totalmente de negocio y hace seguimiento a estos resultados. El gobierno de datos va a mantener relevante todas esas iniciativas que están girando en torno a los datos a nivel de tecnología. Si dentro de mis objetivos estratégicos está mejorar la experiencia al cliente a través de una estrategia omnicanal, yo tengo que ver cómo mis datos están pegándole de forma directa a ese objetivo y qué datos están relacionados con ese objetivo estratégico para no perder el horizonte. El gobierno de datos me va a permitir que yo me enfoque en esos datos y que en el tiempo yo continúe haciéndole el seguimiento a que efectivamente se siguen manteniendo los mismos datos que le están pegando ese objetivo estratégico. ¿Ya? Entonces es esa alineación que se necesita totalmente para no perder el horizonte y que estos sean proyectos de nunca acabar. Establecer un programa de gobierno de datos alrededor de la gestión de los datos maestros de clientes nos va a permitir siempre tener un camino iluminado antes de emprenderlo. La idea no es seguir un camino a ciegas, un camino oscuro, y que durante el trayecto nos demos cuenta que la información probablemente representa un riesgo para una implementación, porque eso suele suceder y esos son los retos que a la final se terminan presentando a lo largo de la implementación de proyectos. Nos damos cuenta en la mitad que los datos no tienen ni la calidad suficiente, ni de pronto no están completos lo suficiente, o de pronto no tenemos el volumen suficiente de datos para hacer un análisis, y ahí en ese momento es donde nuestro proyecto falla. ¿Okay? Una vez ya nosotros hemos superado esta etapa en la que el discovery nos asegura que sabemos dónde se encuentra la información y que vamos a trabajar con los datos correctos, probablemente nos vamos a dar cuenta que nuestra información se encuentra como la vemos en la diapositiva. Se encuentra aislada, se encuentra en silos. Partes y porciones de la información están en diferentes sitios. Cada aplicación maneja una porción diferente o un estado diferente de los datos. Y pues ahí es donde nosotros tenemos que buscar la forma de llevar toda esa información que es totalmente valiosa a que sea una información única que se complemente una a otra. Probablemente lo que vamos a necesitar es tener una visión de cliente como la que estamos viendo aquí. Para nosotros poder ofrecer una experiencia de cliente diferenciada, vamos a necesitar ver nuestro cliente de una forma totalmente consolidada, tener la imagen completa y unificada con todas sus interacciones y transacciones. Vamos a tener que tener dentro de nuestra visual cuáles son sus preferencias, cuáles son sus sentimientos, esos comportamientos de compra que tiene, cuáles son sus opiniones y las relaciones que establece en el mundo conocido o en el mundo real. A través de nuestras soluciones de MDM, nosotros vamos a poder consolidar esa vista que tienen en este momento disparo, que está en diferentes sitios, a una vista única. Ahora, el primer paso que nosotros tenemos que llevar a cabo para lograr esta vista única es tener el perfil unificado básico del cliente. Es tomar todas esas piezas de información que están asociadas a la identificación y al contacto de los clientes y llevarlas a un solo sitio. Informática MDM es la solución de la plataforma que nos va a permitir llevar esa visión de 360 grados del cliente a partir de una visión única, ¿ok? Todo va a iniciar haciendo las piezas de extracción de los datos, después vamos a hacer match y consolidación y por último vamos a hacer enriquecimiento. A la final vamos a lograr una versión unificada, lo que nosotros llamamos el Golden Record. Ya nosotros tenemos esa visión única, ya pudimos identificar quién es nuestro cliente. Lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es enriquecerlo con otras informaciones. La mejor versión de la verdad básicamente consiste en tomar las mejores piezas de información de cada uno de esos orígenes de datos para conformar un registro único. Una vez nosotros ya tenemos esa visión única, estamos preparados para lograr los siguientes pasos. El siguiente paso, bueno, y esto depende de la prioridad de cada compañía, es empezar a enriquecer la información con otros datos que se tengan.
empezar a enriquecer ese perfil básico con relaciones, por ejemplo. Ya en ese momento nosotros podemos agregar relacionamientos a nivel de productos, relacionamientos sociales, relacionamientos a nivel negocio, como por ejemplo el gerente de cuenta, o relaciones a nivel familiar, estableciendo si la persona tiene esposa, esposo, hijos, padres, en fin, o sea, ya temas de household, ¿sí? El siguiente nivel de información pueden ser las interacciones y transacciones, y esto también tiene pasos de maduración. Nosotros podemos arrancar colocando cuáles son las interacciones que tenemos con el cliente a través de un call center, cuáles son las interacciones que hemos tenido con ellos a nivel de redes sociales, interacciones que hayamos tenido con el cliente a través de correo electrónico. Si tenemos de pronto dispositivos IoT dentro de nuestras instalaciones en una tienda física, probablemente incluir esa información nos va a dar algún tipo de conocimiento con respecto al tema de preferencia de compra. Entonces, en la medida en la que nosotros vamos añadiendo más información, en esa medida nosotros vamos a tener esa visual completa y ese 360 grados. Básicamente partimos del perfil básico, queremos llegar a 360, empecemos a añadir mucha más información. Y eso es lo que al final nos termina habilitando cuál es la visual total para yo poder entregar mejores experiencias a mi cliente, poder generar conocimiento, poder utilizar esa información para poder generar interacciones que realmente sean valoradas por nuestros clientes. La vista 360 del cliente es particular para cada empresa, ¿sí? No, si bien todas tienen o pertenecen a un segmento de mercado que tiene unas prácticas características de su segmento, todas tienen un viaje diferente. Esto es un tema de maduración. Las reglas del juego ya están de alguna manera definidas de forma clara a través de un gobierno de datos, y existen muchas prácticas que nos van a permitir hacer el gobierno del dato. Si nosotros tenemos esto claro, la idea es adaptar esas reglas a que puedan rápidamente utilizar los datos y los procesos que son muy particulares de cada compañía y hacer uso de ellos para ponerlos a disposición de los usuarios y de las personas que están interactuando de cara al cliente para poder sacar valor de ellos. Ya una vez nosotros tenemos la visión 360 consolidada, tenemos enriquecido y contextualizado el dato, estamos listos para poder potencializar esas interacciones y brindar una atención homogénea sin importar el canal por el cual se comunique el cliente. Esto es un logro muy importante. Parte de las iniciativas que hoy en día muchas de las compañías están llevando a cabo es que yo pueda tener o brindar una experiencia omnicanal totalmente homogénea, indistintamente donde el cliente se esté comunicando, que nosotros podamos ofrecer el mismo trato, o sea, que el cliente sienta que nosotros lo conocemos. ¿Okay? Entonces, en este momento podemos hacer eso y estamos preparados para poder hacer analítica. ¿Okay? Entre más información nosotros tenemos de la información, perdón, de los datos del cliente, mayor va a ser la capacidad de análisis que nosotros vamos a poder generar. Con datos de clientes que están completos, contextualizados, que son datos exactos, que nosotros te podemos dar la garantía de que son datos válidos, estamos más que confiados para que nuestro sistema de predicción y personalización produzca mejores resultados, ¿sí? En este momento nosotros utilizamos en nuestra plataforma una solución que se llama Informática 360 Insights. Esta solución nos va a permitir tener en un solo lugar todas las informaciones del cliente, cuáles fueron sus productos, cuáles han sido sus interacciones, cuáles son sus relaciones familiares y sus relaciones de negocios, ¿sí? Y va a tener la capacidad de poder aplicar la inteligencia necesaria para poder aplicar o predecir o determinar cuál es nuestra siguiente mejor oferta, nuestra siguiente mejor experiencia y la siguiente mejor acción. Nos va a ayudar a entender cuál es el estado de ánimo de nuestros clientes, y a la hora en que nosotros entremos a entablar una comunicación, esta va a ser mucho más enriquecida, la vamos a poder hacer con mayor tranquilidad, con el conocimiento de causa y no estar resolviendo situaciones a ciegas. ¿Okay? Esto le va a dar la seguridad a todos nuestros usuarios de poder estar atendiendo de forma transparente al cliente, ¿sí? de tener unas interacciones que realmente generen valor. Y como para cerrar,
lo que quiero dejarle en la mesa, a lo largo del webinar hemos hablado de la importancia que es gestionar los datos en este viaje que se trata del Customer Journey o de la experiencia cliente. Y al final, para finalizar el webinar, quiero como que resaltar el hecho de que hoy en día nosotros conocemos que todas las organizaciones están haciendo unos esfuerzos de forma significativa al momento de escoger soluciones de analítica. ¿Sí? Siempre quieren escoger la mejor solución, están haciendo inversiones muy grandes en este tipo de tecnologías para poder sacarle mucho más provecho, para mantenerse relevantes en el mercado, para poder brindar mejores experiencias, para hacer predicción y análisis, que es lo que nosotros en este momento estamos utilizando para llegar mejor a nuestros clientes. Pero están dejando a un lado el tema de gestionar los datos de una manera inteligente. Cuando nosotros unimos este par de mundos y utilizamos la gestión de datos como potencializador y apalancador de nuestras estrategias alrededor del cliente, podemos ya decir que estamos tratando de ser disruptivos al tener una plataforma que de inicio a fin pueda ayudarnos con todos los retos asociados al dato y a cómo presentamos ese producto final, que se termina traduciendo en que yo pueda atender mejor a un cliente, en el que yo pueda poner una oferta de valor que sea relevante para él. Un sistema Customer 360 Insight, que es el que nos permite tener más conocimiento acerca de los clientes, es aquel que nos va a permitir reunir toda la información que tenemos y determinar qué es relevante, qué realmente está contextualizado para que nosotros en cada interacción podamos ofrecer más valor, ¿sí? Un sistema Customer 360 Insight va a impulsar el análisis, va a ser mucho más profundo de lo que conocemos en este momento, va a ser mucho más enfocado en los detalles del cliente, nos va a permitir hacer una personalización omnicanal, ya no se trata solamente de una interacción homogénea, sino que yo ya pueda personalizar a través de cada canal, que lo pueda hacer a nivel individual y que pueda hacer un mercadeo totalmente transformado. Así que pues muchas gracias nuevamente por su asistencia, por su participación, sus preguntas y los esperamos en una próxima ocasión. Nayibe, muchas gracias y Francisco también, muchas gracias. Gracias a todos.